Bendito sea Dios. Vamos a buscar Mateo 16, 24 para la gloria de Dios. Muchos faltaron esta noche. No sabemos si algunos están trabajando, otros enfermos y otros tal vez en casa, hermanos, o a otros les afectó la lluvia. Pero hermanos, hay que forzarnos a seguir hacia adelante, ya que Cristo viene pronto. Alabado sea Dios. Lo tenemos. Le damos lectura honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Amén. Vamos a orar. Padre que está en gloria, gracias, amado Dios, por su palabra, Padre. Háblenos, Dios mío, ministrenos, Padre. Señor, que sea usted, Señor amado, glorificándose en medio de este pueblo, Padre, ya que usted es el Dios bueno y poderoso. Úsenos para su gloria, Señor, como usted lo sabe hacer, amado Dios. En esta noche le daremos la gloria, Señor. En esta noche le daremos la honra, amado Dios. Ministre su pueblo, Dios eterno. Gracias, Padre. Gracias, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Puede tomar asiento, hermanos. Si hay alguien a su lado, dígale, pregúntele: ¿tomaste tu cruz? ¿Tomaste tu cruz? Hermanos, sabemos que estamos viviendo momentos difíciles, momentos decisivos, donde, amados hermanos, a la iglesia, amados hermanos, iba a pasar por un periodo, hermanos, donde, hermanos, el mismo enemigo iba a levantar batallas, guerras en contra de la iglesia. Pero el Señor también en su palabra nos enseña que Él prueba a los que son suyos. Y hermanos, y cada uno de nosotros hemos decidido servirle a Dios, no importando por dónde pasemos, por encima de todo, no importando las batallas, hermanos, que lleguen a nuestras vidas. Mire, hermanos, cada uno de nosotros tiene que cargar su cruz. Hay cierta cruz, hermanos, que no la podemos tirar. Hay cierta cruz que el Señor dijo que tenemos que cargarla, tenemos que llevarla. Tenemos, hermanos, por mucha lucha que tengamos, por muchas batallas, hermanos, hay cruz, hermanos, que quisiéramos botarla, derribarla. Pero el Señor anunció aún, hermanos, que era necesario ir a Jerusalén a padecer y, hermanos, a morir y a resucitar al tercer día. Pero Pedro, hermanos, le dijo en cierta ocasión: ten compasión de ti y ninguna cosa te acontezca. Y el Señor le dijo: que Dios te reprenda, le dijo Pedro, porque ¿sabes por qué? Que apártate de mí, Satanás, le dijo el Señor, porque me eres tropiezo. Dios, hermanos, había puesto la mirada, el Señor Jesús, hermanos, en que Él venía a hacer el sacrificio, hermanos, como hombre venía a morir a la tierra, hermanos, a entregarse por una humanidad que estaba llena, hermanos, de maldad y de pecado. Y el Señor, hermanos, Pablo dice, hermanos, en Romanos 5:8, que más Dios muestra su amor para con nosotros, en que aún siendo pecadores, Cristo murió, amados hermanos, se entregó a sí mismo. Y así es, amados hermanos, de que el Señor, hermanos, nos dice, amados hermanos, a través de la palabra, hermanos, que debemos de prepararnos, que debemos, hermanos, de tomar la cruz y seguirlo, amados hermanos. Y cuántos de los que estamos aquí en realidad hemos tomado la cruz para seguirlo a Él, no importando quién se te oponga, no importando las adversidades que lleguen. Mire, amados hermanos, a veces la gente cree que hay que ponerse una cruz colgada. No, hermanos, la cruz, hermanos, del dolor, del desprecio, hermanos, de las críticas, incluso la misma cruz en tu propia
propia casa, donde puede haber batallas con tu esposa, con tu esposo. Hay una cruz que tenemos que cargar, amados hermanos, donde pueden haber momentos difíciles. Pero el Señor dijo, amados hermanos, que si alguien, dijo el Señor, le dice a los discípulos, le dice, amados hermanos, si alguno quiere venir en pos de mí, quiere venir a seguirme, le dice el Señor, amados hermanos, y comienza a decirle, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. No es fácil, hermanos, el llamado que Jesús le hizo, hermanos, a los discípulos. El llamado que Dios nos ha hecho a nosotros no es un llamado así de fácil, no es un llamado sencillo, es un llamado donde, hermanos, si es posible, aún hasta la vida la tenemos que perder para servir al Señor Jesucristo. No es fácil este llamado, pero con Cristo lo podemos, hermanos. Podemos llegar, podemos vencer, podemos romper cadenas, podemos levantarnos bajo el poder del Espíritu Santo. Podemos servirle a Él hasta donde, hasta la muerte. Bendito sea Dios, porque Él mismo se entregó, hermanos, y fue hasta la muerte. Bendito sea Dios, y fue menospreciado, despreciado por una humanidad, amados hermanos. Y es por eso, amados hermanos, que como iglesia se nos demanda mucho, se nos demanda tomar la cruz cada día. Mire, esto es a diario, cada día, esto es a diario, esto, hermanos, aunque nos sintamos cansados, aunque nos sintamos, hermanos, que ya no queremos servirle a Dios, aunque nos sintamos que lleguen cargas, que lleguen luchas a nuestra vida, el Señor comenzó a decir, mire, si hay alguno entre nosotros, le comenzó a decir que quiere venir en pos de mí, le dijo, esto no va a estar fácil, tome su cruz y sígame. Esa cruz, hermanos, nos va a doler, esa cruz, hermanos, nos va a llevar al sacrificio, esa cruz nos va a llevar, hermanos, donde muchos nos abandonen, donde muchos nos critiquen. Esa cruz nos va a llevar a la misma presencia de Dios. Esa cruz nos va a enseñar, hermanos, a caminar, a mirar a Cristo Jesús, a ver al blanco en medio de los momentos difíciles, hermanos, en medio de los momentos de lucha, amados hermanos. Hay tanto cristiano que se ha desanimado, se ha apagado, se ha apartado de Dios, porque nunca, hermanos, cargó la cruz. Cuando uno carga la cruz, aunque llegue el desánimo, hermanos, aunque tenga que morir, pelea, bendito sea Dios. Cuando alguien está fundamentado en Cristo, cuando alguien está siguiendo como Cristo dijo, cuando alguien está decidido a pagar con su propia vida, cuando alguien está y no le importa lo que venga, hermanos, no puede volver atrás, no puede mirar hacia atrás, tiene que seguir en medio de esta lucha, en medio de esta batalla que ninguno, dijo Cristo, hermanos, allá en Lucas 62, hermanos, 62, hermanos, 9:62, el Señor dijo, hermanos, que ninguno que poniendo su mano en el arado y mira hacia atrás es digno de entrar, hermanos, al reino de Dios. Y cada uno de nosotros ya pusimos la mano en el arado, ya no hay marcha atrás, ya no podemos volver atrás. Hay que esforzarnos a caminar, hay que esforzarnos a pelear la buena batalla, amados hermanos. Son tiempos peligrosos, hermanos, son tiempos difíciles. Mire, amados hermanos, tal vez usted me puede decir a mí, es que nadie me entiende, me llegó lucha a mi casa, me llegó problema a mi casa, se me levantó el mismo diablo en mi casa, pero Dios te sigue diciendo, te elegí, tienes que caminar con la cruz, tienes que caminar con esa cruz, tienes que caminar hacia la meta, tienes que vencer en el nombre de Jesús. Amados hermanos, hay gente que puede decir, nadie entiende mis problemas, nadie mira mis problemas, pero hay uno que te dijo, si quieres venir en pos de mí, niégate a ti mismo, tienes que morir primero para que viva Cristo en ti, tengo que morir primero para que Dios viva en mí, tenemos que crucificar la carne para que el Señor se manifieste en nuestras vidas. Hay gente que quiere que Dios la use, pero hermanos, no están cargando con la cruz. Hay gente que quieren que Dios la vea, pero no se han negado a sí mismos. Y negarnos a nosotros mismos es duro, es terrible, pero hay que entregar nuestra voluntad a Dios, a la voluntad de Dios. Hay hermanos que decidirnos a servir al Señor, que no porque alguien se detuvo te vas a detener. Cada uno tiene que cargar su propia cruz. Cada uno, hermanos, tiene que esforzarse a llegar hasta el final. Hermanos, aunque muchos desmayen, nosotros no podemos desmayar, porque, amados hermanos, si desmayamos juntamente con todos los que desmayan, vamos a perecer, vamos a fracasar. Fue en vano nuestra carrera en el Evangelio. Hay que perseverar con todas las luchas, hay que perseverar
perseverar en medio del camino. Hay que perseverar aún en el desierto, amados hermanos. Y el Señor, hermano, Jesús, hermano, se negó a sí mismo. Entregó su vida en la cruz por cada uno de nosotros. No importando el daño, no importando la agonía, no importando el dolor, no importando el desprecio. Se negó a sí mismo, hermano. Fue hasta la cruz del Calvario. No importando, amados hermanos, que ahí sintió tanto dolor. Antes de ir a la cruz en Getsemaní, dice que el sudor era como sangre. Bendito sea Dios. No era cualquier cosa. Sentía agonía antes de ir a la cruz del Calvario. Su alma estaba turbada y él le dijo, hermanos, a Pedro, y le dijo, mi alma está turbada hasta la muerte, está triste hasta la muerte. Amados hermanos, Jesús sentía la agonía. La cruz no era cualquier cruz que Jesús cargó, no era cualquier crucecita que cargaba. Mire, hermano, se despojó, lo entregó todo por amor a usted y a mí. Jesús siguió caminando hasta el final. Bendito sea Dios. Y usted y yo, amados hermanos, hoy tenemos que vencer, hoy tenemos que caminar. Toma tu cruz y síguelo. Tomemos nuestra cruz y sigámoslo, no importando que nos digan locos fanáticos, no importando lo que diga el diablo, hermano. Cristo viene pronto por la iglesia, y la iglesia debemos de estar preparados. Bendito sea Dios. Mateo, hermanos, 26:36 dice de esta manera. Mateo 26, amados hermanos, el Señor Jesús, Mateo, hermanos, 26:36, el Señor Jesús, amados hermanos, nos enseña y nos habla, hermanos, y nos enseña que cada uno de nosotros, si Él padeció, nosotros también debemos de padecer. Dice la Biblia, entonces llegó Jesús con ellos, en un lugar que se llama Getsemaní, y dijo Jesús a sus discípulos, sentaos aquí, entre tanto voy allí y oro. Jesús no estaba allí, hermanos, en una condición. Jesús se sentía, hermanos, que ya no podía, y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y angustiarse en gran manera. No era cualquier cosa, amados hermanos, en la humanidad de Jesús. Entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Jesús esperaba ayuda como usted tal vez espera ayuda. Jesús esperaba contar con los discípulos y todos lo abandonaron. Se durmieron. Cuando Jesús les dijo, oigan, yo les he enseñado a orar. Incluso cuando llegó de orar les dijo, no han podido ni velar ni una hora. Hermanos, Jesús, a como Él ha sido fiel con nosotros, en este momento esperaba que sus discípulos estuvieran con Él para que oraran con Él. No era cualquier cruz que Jesús iba a tomar. Y amados hermanos, y hermanos, y dice la Biblia, yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro orando, diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. El Señor le dijo, Padre, en mi humanidad yo ya no puedo más, ya no aguanto más. Si fuera posible, que se me apartara esta copa amarga que voy a tragar, que voy a tomar, por donde voy a pasar. Pero le dijo, pero no, que no sea como yo quiero, sino que sea como tú quieres. La voluntad de Dios, hermanos, aunque usted y yo estemos sufriendo, es que carguemos con la cruz. La voluntad de Dios no es que te desanimes. La voluntad de Dios no es que te quedes en el piso. La voluntad de Dios es que carguemos con esa cruz hasta donde Él quiere que lleguemos. No es que nos quedemos allí tirados y decir, fallé, fracasé, mis fuerzas se acabaron, mis fuerzas se terminaron. Y hermanos, y el Señor, hermanos, le dijo, si fuera posible, pasa de mí esta copa. Es muy amargo el dolor, es muy duro. Pero le dijo el Señor, pero ¿sabes qué le dijo? Entrego mi voluntad a tu voluntad. Entrego mi agonía delante de ti. Entrego mis problemas, mis cargas.
lo entrego todo delante de ti, porque Jesús ya su sudor era como sudor, hermanos, como de sangre, amados hermanos, de tanta que era la agonía, de tanto que era el momento difícil. Y vino, hermanos, luego dice la palabra, y los halló durmiendo. Y hermanos, y el Señor les dijo: no han podido ni velar conmigo ni una hora. Hermanos, los cristianos también debemos de estar preparados para llevar esa cruz, para experimentar el dolor, para experimentar el sufrimiento, para pasar por cosas donde no queremos pasar, para pasar tribulaciones las cuales nuestra carne no está preparada. Pero el Señor nos prepara a través del Espíritu, aunque nuestra carne no quiera, aunque el yo no quiera, aunque mi yo no quiera. El Señor está diciendo: tienes que entregar tu voluntad. Tengo que entregar mi voluntad delante de Él, y tengo que seguirlo a Él, porque he tomado una decisión que aunque me cueste lo que me cueste, que aunque derrame lágrimas, el Señor sigue diciendo que hay que tomar la cruz. Esa cruz es cada día. Esa cruz no se te va a terminar hasta el día de su venida. Esa cruz, hermano, por eso Pablo dijo: el que comenzó en mí la obra la va a perfeccionar hasta el día de su venida. Está perfeccionándola, está trabajando en mi vida, está trabajando en tu vida, pero quiere que carguemos la cruz, amados hermanos. No quiere que la tiremos, sino que la carguemos, que aunque sea pesada, que aunque el sufrimiento sea doloroso, que aunque se nos estremezca todo, pero el Señor quiere que carguemos, que caminemos, hermanos, cargando la cruz, que caminemos en medio de los problemas, en medio de las batallas, en medio de las luchas, en medio de lo que está sucediendo, que caminemos en medio de las desilusiones, en medio del dolor, en medio de la soledad, que aunque muchos no te entiendan, que aunque muchos no me entiendan, Dios quiere que camine, Dios quiere que pelee, Dios quiere que siga hacia adelante, Dios quiere que camine hacia adelante. Bendito sea Dios. El Señor dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, si alguien anhela seguirme, si alguien quiere seguirme, que se dé cuenta que detrás de esa cruz van a venir persecuciones, van a venir batallas, van a venir dificultades, van a venir momentos de dolor, van a venir momentos de pérdida, pero a través de las pérdidas voy a traerles victoria, voy a traerles refrigerio, voy a traerles el descanso, voy a traerles el aliento, voy a traerles lo que ellos necesitan. Y Dios lo que nos está diciendo es que hay que forzarnos, hay que caminar. Oh, gloria, aleluya, oh, bendito sea Dios, porque este es el Dios de poder, el que te da fuerza donde no hay fuerza. Alabado y bendecido es Dios. No importa lo que se esté manifestando en tu vida, no importan las batallas que estén llegando. Los discípulos sabían que quería dar a entender cuando el Señor decía: tomen su cruz. Ellos estaban acostumbrados a ver allá hermanos que crucificaban gente, pero crucificaban no cualquier gente. Amados hermanos, crucificaban a los que, hermanos, merecían ser crucificados, a los ladrones, a todos los que hacían malas cosas. Bendito sea Dios. Y todo el que era colgado en un madero, dice la Biblia, que era un maldito. No era cualquier gente, hermanos, una gente, hermanos, de alta sociedad. Era gente, hermanos, que era la vergüenza de la sociedad. Hermanos, era gente que estaba maldecida. Y el Señor Jesús se hizo en esa condición para redimirnos, dice la Biblia, de la maldición. Se hizo maldición para redimirnos, amados hermanos. Nos redimió a precio de sangre. Pagó en la cruz del Calvario. Fue al lugar de la calavera. Ahí fue crucificado. Bendito sea Dios. Y es por eso, amados hermanos, que hay que perseverar. Hay que luchar. Bendito sea Dios. Hay que caminar. Oh, gloria, aleluya. Y este es el Dios de poder que nos da fuerza donde no hay fuerza. Y es por eso que hay que servirle. Hay que seguirle a este Dios de poder. La crucifixión era un método, hermanos, de ejecución que los romanos usaban. Los hermanos criminales condenados a morir, hermanos, cargaban su cruz por las calles rumbo al lugar de la ejecución. Había que ejecutarlos, había que cortarles la vida, había que crucificarlos a los que estaban condenados a muerte. No era cualquier gente.
Y Jesús fue condenado a muerte por usted y por mí. Y hermanos, tenemos mucho que agradecerle al Señor Jesús. A pesar de las luchas, hermanos, tuvo grandes batallas en la humanidad. Por lo tanto, seguir a Jesús implica, hermanos, compromiso total, con riesgo de muerte y sin volver atrás. ¿Por qué riesgo de muerte? Porque media vez viene un endemoniado, hermanos, o le predicamos en la calle, o estamos aquí y hace una gran balacera. Pero hay que vivir de Cristo. Hay que servirle a Cristo. La gente hoy con nada se va para atrás. Debemos, hermanos, de estar atados a Cristo, ligados con Cristo, porque Él es la única salida que tenemos. No hay otra salida. Él es nuestro único ayudador. No hay otro como Él. Él es fiel y verdadero. Él nos hace descansar cuando no hay, hermanos, descanso. Nos da la paz cuando no hay paz en medio de los momentos difíciles. Hay motivos por qué servirle a este Dios de poder. Hay motivos, hermanos, por qué estar siempre sirviéndole. Mateo 10:39. El Señor Jesús nos sigue enseñando. Y es tiempo, hermanos, de seguir sirviéndole. Dice la Biblia, hermanos, Mateos, vamos a leer, hermanos, vamos a leerlo, hermanos, el 10:38, bendito sea Dios. Y dice, y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que no esté cargando la cruz no puede ser digno de Dios. Y en otra cita dice, no puede ser mi discípulo. Porque esto requiere negación a sí mismo. Servirle en todo tiempo, no solo un día. Sin cansancio, aunque nos cansemos, pero estar sirviéndole. Y dice, el que haya su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Al que le quiten la vida por causa de Cristo, la va a encontrar. Hay victoria, hermanos, hay promesas para nosotros. Hay promesas y en Él podemos descansar. En su palabra podemos descansar. Él nos da fuerzas, hermanos. Él es el Todopoderoso para que le sirvamos a Él. Para que, hermanos, en todo tiempo, mire, yo no le voy a decir que no llega el desánimo. A todos nos llegan. A nosotros como pastores nos llega el desánimo. Lo que pasa es que no nos gusta decirle a la gente, pero nos llega el desánimo. Pero estamos escondidos en Dios. En Dios recuperamos fuerza. Hermano, a usted le puede llegar desánimo, pero no se quede en la casa. Véngase a la iglesia, que algo va a hacer el Señor. Véngase a buscar a Dios, que algo va a hacer el Señor. En medio del desánimo, Él siempre está allí para ayudarnos. Todos somos seres humanos. A todos nos llega un momento de desánimo. Nos llega un momento, hermano, donde quizás queremos decir para qué servirle a Dios. Pero ¿sabe qué? El diablo es un mentiroso. No podemos decir para qué servirle a Dios. Dios es fiel y es verdadero. Él es nuestro ayudador. Él es nuestro socorro. Él nos ayuda en medio de los momentos más difíciles de nuestra vida. Bendito sea Dios. Hay motivos por qué servirle a Dios. Hermanos, todo mundo se cansa. Los apóstoles. Elías se cansó, que deseaba mejor morirse, según él, para quitarse la carga. Cuando le dijo, Señor, es que he sentido un vivo celo de ti, cuando él estaba en la cueva, porque lo amenazaron de muerte. Cargaba con esa cruz. Esa vez lo amenazó y le dijo, así como has hecho con mis profetas, así se hará contigo. Y empezó a huir. El Señor empezó a decirle que siguiera. Pero Dios le dio en medio, hermanos, de aquel lugar. Y le dio para comer. Lucas 9:62 dice, mire, y Jesús dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Ya pusimos la mano. Ya estamos en el Evangelio. Ya no hay salida, no hay escapatoria. Si nos vamos al mundo va a ser peor. Y es por eso, hermanos, que debemos de mantenernos firmes. Con ayuda del Señor debemos de servirle a este Dios de poder. Hermanos, allí, hermanos, lo entregaría todo el Señor Jesús en la cruz. Se despojó de sí mismo.
Los discípulos también deben estar preparados para llevar sus propias cruces, experimentar, hermanos, persecución e incluso la muerte por su maestro. De estos versículos, hermanos, preparan el escenario del evangelio. Cristo fue crucificado, pero también resucitó. Y es por eso que Juan el Bautista, hermanos, predicaba por el desierto, preparaba el camino, preparaba la senda del Señor, hermanos, para que Cristo viniera. Pero también Juan el Bautista fue decapitado. Luego siguió Cristo con su ministerio. Le cortaron la cabeza por hablar la verdad de Dios. Bendito sea Dios. Es que esto trae problemas cuando alguien de verdad, hermanos, hable la verdad de Dios. Cuando alguien vive la verdad de Dios, esto trae problemas. A Juan el Bautista, hermanos, lo mandaron a decapitar, le cortaron la cabeza, pero siguió Cristo predicando lo mismo. El reino de los cielos se ha acercado, arrepentidos y convertidos. Bendito sea Dios, porque esto fue lo dicho, esto fue lo que había preparado Juan el Bautista allá en el desierto. Predicaba, bendito sea Dios, y este mensaje seguirá siendo predicado hasta el día en que Cristo venga. Alabado y bendecido es Dios. También resucitó. La gloria es más adelante, pero la cruz debe, hermanos, preceder. La cruz debe preceder la corona. Al Señor Jesús le dieron una corona, no de oro, sino que de espina. Pasó tantas luchas, tantos momentos difíciles, hermanos, pero venció. Venció hasta el final. Y cada uno de ustedes no aceptaron a Cristo para volver atrás. Debemos de seguir hacia adelante. A veces la gente, hermanos, porque no está, hermanos, fundamentada, no está firme, dice: ¿para qué seguir más en el evangelio si miren lo que me ha pasado? Eso es alguien que es inmaduro. Pero que, hermanos, aunque aquí nos pueden pasar los peores problemas en el evangelio, pero con Cristo lo tenemos todo. Él es nuestro ayudador, Él es nuestro socorro, bendito sea Dios. No queremos volver a la droga, no queremos volver en la vida que estuvimos. Queremos seguirle sirviendo a Dios, porque Dios paga bien, bendito sea Dios, hermanos, porque en medio de las circunstancias, de las necesidades, de las angustias, Él ha estado siempre fiel. Él ha sido nuestro ayudador, y es por eso que hay que servirle a Él hasta la muerte. Bendito sea Dios. Se despojó. Imagínense que nosotros nos vamos a despojar si muchas veces nosotros decimos: este es mi tiempo. No, ¿y para qué? El pastor me llamó, me dijo que fuéramos a hacer algo allá en la iglesia. Este es mi tiempo, el mío y de mi familia. Jesús dejó todo, se despojó. Nos enseñó. Ese es el mejor ejemplo a seguir. Nosotros los hombres seguimos a los hombres, fallamos, pero el mejor ejemplo a seguir se llama Jesús. Se despojó, lo dejó todo por amor a usted y a mí. Por amor a unos pecadores que no merecían la gracia. Filipenses 2:5 dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, de servidor, hecho semejante a los hombres. Así vino del cielo, hecho semejante a los hombres, tomando forma de servidor, no de que le sirvieran. Y muchos de nosotros queremos que nos sirvan. Jesús lo entregó todo. La posición que tenía la dejó por venir a la tierra a salvar a una humanidad pecadora que más tarde lo iban a traicionar, lo iban a abandonar, lo iban a dejar. Bendito sea Dios. Y dice: y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Mire, el Señor fue obediente. Y a nosotros los cristianos es lo que nos cuesta ser obedientes. Somos más respondones que el mismo diablo, y estando aún en la iglesia nos cuesta ser obedientes. Esto es tomar la cruz, no cualquiera la toma. Y que Dios nos ayude, hermanos. Él fue obediente y siguió. ¿Por qué nosotros ahora, hermanos,
no vamos a ser obedientes en forma de hombre. Primero sufrió Él para darnos ejemplo que nosotros debemos de sufrir por Él. Y el apóstol Pedro dice que nadie sufra por andar de entremetido en lo ajeno, sino que debe padecer por Cristo. Que ahí sí podemos dar gloria que estamos sufriendo por Cristo, pero no por algo en lo que nosotros nos metimos, hermanos, a problemas y a estar ahí, hermanos, involucrados en algo que no debemos de estar involucrados. Y sigue diciendo, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y de la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. No es cualquier cosa, hermanos. Se despojó a sí mismo. El seguidor de Cristo tiene que alistarse de los condenados a muerte. Porque, hermanos, nosotros, el mismo diablo nos ha condenado a muerte. Y no solo a muerte, sino que también quiere llevarnos con Él al infierno. Porque para Él ya no hay perdón. Pero para nosotros los seres humanos tenemos el privilegio, la misericordia, de que por la gracia, algo inmerecedor, por la gracia, el Señor Jesucristo nos ha perdonado y nos perdona. Pero, hermanos, no hay que aprovecharnos de la gracia, porque un día esa gracia se va a terminar. Y podemos ser desechados, podemos ser cortados y echados al fuego, porque Mateo 3:10 dice, ya el hacha está puesta y todo árbol a la raíz, y todo árbol que no dé buen fruto es cortado y echado al fuego. Y nosotros no queremos ser eso. Nosotros queremos irnos con el Señor Jesús, pero para ello hay que trabajar mucho en nuestra vida. Para ello hay que negarnos a nosotros mismos. Para ello hay que entregarle nuestra voluntad a la voluntad de Dios, hermanos, para que sea Dios obrando en nosotros. Si nosotros no le abrimos el corazón, pueden pedir mensajes los que quieran aquí, pero la gente no va a cambiar, porque la gente no le abre el corazón a Dios hasta que le abramos el corazón a Dios y decidamos, hermanos, servirle de verdad. Entonces Dios va a hacer efecto en nosotros. Dios no es que Dios no puede, pero Dios es un caballero, que Dios no entra a la fuerza de ninguno, sino que Dios los llama, y a los que llama, los llama, hermanos, para voluntad, hermanos, los llama, hermanos, que los llama para no esforzarnos, sino que los llama, hermanos, no a la fuerza, los llama, hermanos, con amor, los llama, hermanos, para que trabajen en su obra, para que les sirvan con amor, no quejándose, no murmurando, sino que ellos le digan, sí, Señor, amén, a lo que tú digas yo voy. Amados hermanos, prepárame si yo no puedo ir, ayúdame a ir, bendito sea Dios. Hermanos, debemos de llevar la cruz, soportar las molestias de la vida, enfrentar todo y soportarlo en el nombre de Jesús. Porque a todos nos pasan luchas terribles, nos pasan problemas, nos pasan batallas. Pero el Señor quiere, hermanos, que pongamos los ojos en Él, que pongamos la mirada en Él, que lo miremos a Él, que nos preparemos para pelear la buena batalla, que peleemos la buena batalla, que nos esforcemos a pelear. Y, hermanos, y qué triste es hoy que los cristianos no pelean de verdad, sino que se pelean los unos a los otros. Qué triste es hoy que ahora cuesta encontrar cristianos que de verdad carguen la cruz. Lo hay, sí lo hay, pero cuesta encontrarlos. No porque te vean, sino porque, hermanos, han tomado la decisión, no importando lo que haya llegado. Aunque haya Habacuc oraba, aunque no haya vaca en los corrales, o sea, aunque tu economía esté por el piso, aunque tu familia también te esté haciendo la guerra, hay que tomar la cruz. Aunque en el trabajo nos estén haciendo la guerra, hay que decidirnos a servirle a Cristo.
Problemas hay donde quiera. Hay problemas allá afuera. Hay problemas aquí adentro, hay problemas en los trabajos, hay problemas en la misma casa de uno. Pero el Señor lo que quiere es que nos neguemos a nosotros mismos, que tomemos la cruz, que sigamos adelante, que no abandonemos, hermanos, el llamado el cual Dios nos ha dado. Bendito sea Dios, que le sirvamos hasta la muerte. Hay que poner la mirada en Jesús. Hebreos 12:2 dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. El oprobio en lo que estaba. Hay que poner la mirada en Jesús. Y dice: considerar aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Ahí está diciendo el autor de Hebreos, hermanos. Según estudiosos, Pablo escribe Hebreos por la forma de hablar, hermanos. Y dice: consideren a aquel. No consideren a otro, consideren a aquel que sufrió, para que ustedes recobren ánimo hasta no desmayar, dice el escritor. Para que recobren ánimo. No es que me cansé de estar en el evangelio. Jesús fue hombre, 100% hombre. Se despojó de todo y vino a padecer aquí a la tierra. Las bofetadas que le dieron no eran bofetadas cachetadas, eran como con el codo que le daban, eran con unas cosas que le pegaban fuerte, según historia, hermanos. No era cualquier bofetada. Cuando le metían, hermanos, habían 7 clases de látigo. Cuando le metían unos, hermanos, cuando le pegaban los romanos, hermanos, había uno que traía huesos en la punta, que cuando le metían en el costado le arrancaba pedazos de carne. Fue hasta la cruz del Calvario a morir por usted y por mí. ¿Cómo es posible que ahora cualquier cosita, cualquier problemista nos hace irnos al mundo? Nunca fuimos cristianos de verdad. Porque el que ha conocido a Cristo, aunque tenga un peor problema en una iglesia, jamás se va al mundo. Jamás. Se lo puedo comprobar por la Biblia. Ningún apóstol, ningún discípulo volvió al mundo de aquellos que tuvieron persecución, sino que murieron, de los que murieron victoriosos. Lo dieron todo. El apóstol Andrés, cuando, hermanos, lo iban a crucificar y lo crucificaron abierto en forma X, hermanos, y cuando iban a crucificarlo, él saludó la cruz con orgullo, con alegría, porque iba a morir ahí en la cruz. Y nosotros, ay, es que el pastor no me habla, no me habló, ya no voy a ir a la iglesia. Tomaste la cruz de verdad. No, es que el hermano aquel no se lleva conmigo, ya no voy a ir a la iglesia. ¿De verdad está siguiendo a Cristo o a quién? Los apóstoles no andaban con esas niñerías. Por eso dice la Biblia que ya no seamos niños. Hay que madurar en la palabra. Hay que tomar la cruz. Hay que decidirnos. Todo, hermanos, el que era colgado en un madero, la Biblia dice que era maldito. Tomemos la cruz y sigamos al Señor. Mire, hermanos, Pablo padeció tanto que a Pablo cada vez que padecía era como que lo empujaban a seguir en el evangelio, y predicaba y seguía. Se motivaba más a seguir predicando el evangelio. Se decidió. ¿De qué sabe qué nos cuesta a nosotros? Sacrificar nuestra carne, sujetarla. Nos cuesta tanto. ¿Por qué nos cuesta? Porque no nos metemos a la palabra. Porque no le damos tiempo a Dios nunca. Todo el tiempo a la carrera. No hay un tiempo de leer la Biblia. No hay un tiempo de entrar en intimidad con el Señor. Mire, yo ahora llegué que yo ni sabía si predicar o no. Llegué, andaba una carga terrible. Y cuando me estaba cambiando le dije: Señor, tócame. Visítame con tu presencia.
Si no me visitas, no puedo. Poniéndome la camisa estaba cuando empiezo a hablar y a hablar en lenguas y a llorar como niño. Y Dios haciéndome entender, yo estoy allí contigo. Hay que decidirnos a tomar la cruz. Hay que decidirnos, hermanos. Y hermanos, muchas veces el cansancio nos quita, hermanos, de que entremos a la comunión con Dios. El cansancio es uno de los terribles enemigos que hay. Nos quita que adoremos a Dios. Le quita la gloria a Dios. Le quita la alabanza a Dios. El cansancio y estar turbado nos quita de que le demos gloria a Dios, de que seamos libres y podamos levantar las manos y decir de verdad, yo le creo a Dios y yo sé que Dios me va a sacar de esto y yo sé que Dios va al frente de mí y Él me va a sacar hacia adelante. Pero hermanos, debemos con la ayuda de Dios crucificarnos delante de Cristo, esta carne, amados hermanos, a través de la palabra, en el nombre de Jesús, que podamos ser siervos, hermanos, que le sirvamos al Dios de poder, y las hermanas que puedan ser siervas, que de verdad le sirvan a Dios de poder. Bendito y alabado sea Dios. No es fácil, hermanos, en nuestra carne, pero yo sé que Dios nos da la fuerza para que podamos lograrlo. Dice la Biblia, Gálatas 3:13 dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hechos por nosotros maldición. Oiga, se hizo maldición, hechos por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. El Señor se hizo así por usted y por mí. Hermanos, entonces cuando tengamos desánimo, cuando tengamos batalla, no seamos hipócritas, porque Dios siempre nos ha ayudado. No dejemos de congregarnos, no dejemos de buscarle, porque Dios nos ha ayudado. Y Él siempre nos ha ayudado. Cuando te pase problemas, o cuando te sientas, o hermanos, si pierdes un ser querido, acércate a Dios, que Él te da el descanso, Él te da la paz. Pero ¿cómo? No sé cómo voy a pensar. No importa, Dios te da la paz. Yo ya pasé por ahí hoy luego. Y yo creía que no iba a llegar a aguantar, pero hermanos, me encerré en el cuarto a llorar y a hablar con Dios. Y Dios, hermano, nos da la respuesta. No lo podemos dejar por nada. No hay nada más importante en esta vida que el mismo Jesucristo. Él es el más importante. Y hay que servirle a Él, hermanos, en todo tiempo. Por eso el salmista David hablaba en el Salmo 34:1. Bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. No solo porque estaba turbado. Él siempre le servía a Dios, hermano. Él siempre lo adoraba y le servía al Todopoderoso. Y así debemos de ser nosotros. Servirle, amados hermanos. Hay que tomar nuestra cruz y seguirle. Jesús dijo, hermanos, a sus discípulos, si alguno de ustedes quiere venir, quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su manera egoísta de vivir y tome su cruz y sígame. Y eso es lo que debemos de hacer, hermanos. No seamos egoístas, tomemos la cruz y sigamos. No tengo tiempo para buscar de Dios. El tiempo es de Dios. Busquémoslo hoy, que puede ser hallado. Sirvámosle hoy, porque mañana puede ser demasiado tarde para nosotros, los que conocemos al Señor y los que no conocen al Señor. ¿Qué significa esto, hermanos? Negarnos a nosotros mismos es abandonar todo y entregarlo todo, abandonar o entregar, hermanos, carnal, no hablando, hermanos, sino que abandonar todo, toda obra de maldad, abandonar todo pecado en nuestra vida. Abandonar, hermanos, toda manera de vivir en nuestras vidas. Pero cuando nos negamos a nosotros mismos, abandonar nuestros propios esfuerzos con nuestra fuerza y dejemos que Él en nosotros viva, dejemos que Él manifieste en nosotros las fuerzas de Él, dejemos que Él nos guíe, dejémonos, hermanos, que Él sea nuestro ayudador. No le ayudemos más a Dios porque no podemos. Dejemos a Dios que trabaje en nuestra vida, que opere lo que tenga que operar en nuestra vida, que obre en nuestras vidas, amados hermanos, para que le sirvamos a Él, hermanos, con libertad, para que le sirvamos, hermanos, con armonía, con gozo de verdad, para que le sirvamos, bendito sea Dios, porque Dios así quiere su pueblo, hermanos, que le sirvamos con todo. Abandonarnos,
Negarnos a nosotros mismos. Hermanos, abandonar nuestros propios planes y ponerlos en los planes de Dios. Todos tenemos planes, planeamos. Lo malo es que no los ponemos en las manos de Dios. La gente dice, no estoy esperando la voluntad de Dios, pero no ora, no ayuna, no busca a Dios. ¿Qué voluntad le estamos poniendo? Tiene que haber una respuesta. Tiene que hablar Dios. Tiene que respondernos el Señor. Tiene, hermanos, que haber una respuesta en nuestras vidas. Tiene el Señor, hermanos, que hablar a nuestras vidas. Negarte cuando alguien, hermanos, quiere que toda la vida pases, hermanos, todo el tiempo, perdiendo todo tu tiempo, nomás solo por estar a hablar y no presentar la palabra de Dios. Negarnos a nosotros mismos. Porque hay cosas, hermanos, que las podemos hacer y hay otras que el Señor nos puede ayudar. Hay cosas que nosotros podemos tomar decisiones y hay otras que no podemos, que Dios tiene que poner su mano. Pero, hermanos, debemos de servirle a Él. Debemos de seguir hacia adelante. Hermanos, tal vez, hermanos, a veces hay gente que se desanima, hermanos, o dice, hermanos, no, es que a veces pues, quizás, o los días de semana van solo unos 2 a orar, pero sabe que, o vienen a los cultos al jueves solo unos cuantos, pero sabe que estos cuantos y estos 2 somos los de la bendición. Porque ¿qué dijo el salmista? Que se alegraba con los que le decían, a la casa de Jehová iremos. ¿Por qué? Dijo, porque ahí envía Jehová la bendición y la vida eterna. Y hay que esforzarnos a caminar, hermanos. Marcos 10, 28. Entonces Pedro comenzó a decirle, he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Respondió Jesús y dijo, de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa, o hermano, o padre, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por causa de mí y del evangelio. El Señor le dijo, Pedro, no hay nadie. Y en otra cita le dice, el que no haya dejado esto, padre, madre, hijo e hijo, hermanos, hermanas, esposo, esposa, no puede ser digno de mí. No puede ser mi discípulo. No es que vas a ser enemigo de tu familia, en ninguna manera. Pero como espirituales tenemos que conocer lo que nos conviene. Porque caminando siempre con alguien, hermanos, que no camina en el espíritu, nos volvemos de esa manera. Aunque sea nuestro familiar. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, hay un proverbio, que el que anda con necios, necios se hace. Y el que anda con sabios, hermanos, será sabio. El que anda con necios, dice la Biblia, hermanos, que será, hermanos, también como la parte que le toca a los necios, será quebrantado. ¿Por qué? Porque la necedad se nos pega. Ande usted siempre con alguien que habla malas palabras, a ver si no va a hablar malas palabras usted. Se pega rápido, hermano. Cuando acordamos, terminamos hablando como ellos. Y es por eso que Pedro, cuando negó a Jesús, le dijeron, tu forma de hablar te dilata. Cuando Pedro negó que andaba con Jesús. Y es por eso que el lenguaje, hermano, se va pegando. Y es por eso, hermano, de que hay que tener cuidado. No nos hacemos enemigos de nuestros familiares, pero hay que tener cuidado porque hay familiares que nos invitan, nos pueden estar invitando a tomar y a tomar. Y nosotros, hermanos, ya no vivimos para eso. Nosotros vivimos ahora para Cristo. No vaya a malinterpretar. Hay lugares que no nos convienen ir. Porque salimos de ese mundo, salimos de esa vida y estamos en este mundo. Y esta carne lo malo lo agarra rápido. Y no quiere de Dios, hermanos, la carne. Pero el espíritu está dispuesto. Y es por eso, amados hermanos, que debemos de seguir hacia adelante, luchando. Porque el Señor quiere, hermanos, que venzamos, hermanos, que venzamos en esta carrera. Porque, amados hermanos, nos van a coronar. A los que terminen la carrera, los van a coronar.
Y uno de ellos debemos de ser usted y yo, con la ayuda del Señor. Debemos de vencer. Mateo 19:27 dice de esta manera. Mateo 19:27 dice: entonces respondiendo Pedro le dijo: he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Y Jesús le dijo: de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre los 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y cualquiera que haya dejado, le dice, casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por mi nombre, recibirá 100 veces más heredad, la vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros, y muchos postreros serán primeros. Amados hermanos, el Señor, hermanos, dice que vamos a tener esa recompensa. Y es por eso, hermanos, que hay que tomar la cruz y seguir al Señor. Por ningún familiar se pierda el culto. Usted tiene que venir al culto, porque usted, si es discípulo de Dios, usted le va a decir: más tarde nos reunimos, pero yo voy para la casa de Dios. Si a usted su familiar lo hizo que no viene al culto, usted no es seguidor de Cristo por la palabra. Hay que decidirnos. Hay que negarnos a nosotros mismos. Hay que ser cristianos de verdad. Hay que tomar una decisión. O somos de aquí o somos de allá. Pero hermanos, la iglesia no está a que somos cristianos y no somos. Hermanos, el Señor por la palabra nos enseña que hay que, hermanos, seguir y abandonar todo. Esto me recuerda a Abraham, cuando Abraham vivía con su padre y le dijo: Abraham, vete de tu padre y tu parentela a una tierra que yo te mostraré. Lo despojó. Porque, hermanos, Dios sabe cuando hay que servirle con todo a Él. Pero, amados hermanos, yo sé que para algunos es difícil. Hay que tener una relación con el Señor, porque hay cosas que no nos convienen. Hay que tener relación con Dios. Porque, amados hermanos, los tiempos están peligrosos. Están tan difíciles. Imagínense que usted esté con un familiar o esté con él en su casa y esté escuchando música. O si está tomando allí, está bajo maldición. Porque en la casa de un cristiano no pueden haber bebidas alcohólicas. Los veo serios, pero por la palabra ya no somos del mundo. Ya no somos del mundo. Y hermanos, y con la ayuda del Señor, que aprendamos. Negarnos a nosotros mismos, hermanos, es entregar nuestra voluntad a Dios. Así que si quiere seguir al Señor Jesús, entregue su voluntad y acepta el reto, hermano, el reto de servirle a Él hasta la muerte, por encima de todo. La voluntad, hermanos, es la fuerza que abre y cierra todo acto de elección en nuestras vidas. Esa es la voluntad, amados hermanos, incluyendo los pensamientos, pasiones, entrega, hermanos, y entrega tu voluntad y sírvele a Cristo hasta la muerte. Eso es lo que debemos de hacer, tanto como mi persona, como los que están hoy en este día, entregar nuestra voluntad y servirle al Señor Jesucristo. Amados hermanos, Cristo dijo, hermanos, tomemos nuestra cruz. ¿Cuál cruz? Esa cruz del dolor, esa cruz del desprecio, la cruz de los momentos de soledad, la cruz de las tribulaciones. Hay gente en el evangelio, hermanos, que no pasan tribulaciones, y hay gente que pasa tribulaciones. ¿Por qué será que algunos no pasan luchas? Cristo lo enseña en su palabra, que Él prueba a los que son suyos. Y todos tenemos que padecer. De una u otra manera se nos tienen que levantar tormentas. Tenemos que tener tormentas. No todo el tiempo va a estar todo bien en la vida de un cristiano. Tenemos que tener luchas. Si no es en el trabajo, hermanos, en nuestra casa. Si no es en la casa, aún en la propia iglesia. Eso no es nada, hermanos, de admirarnos. Hermanos, para eso somos cristianos. Porque, hermanos, necesitamos padecer por Cristo Jesús. Así como Él padeció.
¿Quién dice que llegando al evangelio se nos van a terminar los problemas? Es cuando más enojado está el diablo, hermano, porque nos apartamos de él y trata, hermano, de destruirnos. Y nos trata de hacernos la vida imposible. Pero el Señor es nuestro ayudador. Él es nuestro socorro, bendito sea Dios. La cruz de la ansiedad, la cruz de perderlo todo, la cruz de renunciar, hermanos, a muchos seres queridos, aún amistades, hermanos, que de repente ahora se empiezan a burlar de nosotros. Y empiezan a burlarse y a burlarse. Hay que tomar esa cruz. Ahora Pablo, hermanos, dice, hermanos, en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y él sí de verdad se crucificó. No es que se crucificó en una cruz, sino que de verdad, hermanos, lo entregó todo por Jesús. Ya no vivo yo, dice, más vive Cristo en mí. Y eso es lo que debemos de hacer como cristianos. Yo sé que muchas veces como cristianos, hermanos, todos padecemos de un mal, hermanos, en la carne. Nos molestamos y quisiéramos que si alguien nos hizo algo, quizás hasta quisiéramos golpearlo. Pero Pablo dice, estoy crucificado. Ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Lo que vivo en la carne lo vivo en la fe por medio de aquel que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Hermanos, este discipulado en nuestras vidas trae prioridad, sacrificio y negación. Hay que sacrificarnos. Hay que negarnos a nosotros mismos. Y con la ayuda de Dios podemos lograrlo. El Señor, hermanos, le dijo a sus discípulos: discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz. Parece fácil como lo dice, pero yo sé que más de algunos de los que están aquí han pasado luchas en el evangelio. Tal vez más de alguno ha dicho: ya no voy a seguir. En alguna ocasión, ¿para qué seguir? Cuando vemos que parece que como que estuviéramos solos. Pareciera, hermanos, que Dios no estaría allí. Pero el Señor nos alienta diciéndonos: toma tu cruz y sígueme. ¿Y cómo nos sigue diciendo? Sigue las pisadas por donde camine, que yo te voy a dirigir bien. Camina como yo caminé. Si sigues al hombre, el hombre te va a desviar. Pero si seguimos a Cristo, Cristo nos va a llevar. Nos va a llevar hasta donde Él tiene que llevarnos. Hermanos, sigamos adelante. No importan las batallas. No importan las luchas por donde pasemos. Un día, dice Apocalipsis 21:4, que enjugará Dios toda lágrima. Y ya no habrá más llanto ni más dolor. Un día vamos a descansar. Un día, hermanos, ya no va a sufrir trabajos. Un día ya no va a tener dolor. Un día ya no lo van a desilusionar. Un día ya no lo van a hablar de usted. Un día va a tener descanso. Un día descansaremos en Dios por la eternidad. Vale la pena servirle a Dios. Aunque muchas veces quisiéramos que todos nos entiendan, nadie te va a entender, solo Jesús. Nuestros procesos deben ser solo con Jesús, a solas con Él. Ni aunque le cuentes tus procesos a alguien, alguien te puede dar una palabra, pero no va a entender tu dolor, no va a entender tus batallas, no va a entender tus momentos difíciles. Pero Jesús sí los va a entender. Pasó luchas, pasó sufrimiento, pasó desilusiones, pasó batallas, pasó momentos difíciles como ser humano, como hombre. Lo dejaron todos, pero Él fue hasta la cruz del Calvario por usted y por mí. Vamos a ponernos de pie. Sentí de parte de Dios predicar este mensaje en este día.
Sentí la presencia de Dios en este día. Y yo sé que aquí hay gente que ha necesitado esta palabra. Oh Señor amado que está en gloria. He predicado su palabra. Habrá alguien hoy que necesite oración. Hoy podemos despojarnos de todo y orar y hablar con